Ok, vamos entonces a hacer esta clase de capacidad completa, o sea, vamos a ver la capacidad, las incapacidades y también vamos a revisar las incapacidades en materias determinadas. ¿Okay? Incluso vamos a entrar en lo que es la capacidad de matrimonio. Si bien no le vamos a dar un acercamiento a todo lo que es el matrimonio, no vamos a hablar del matrimonio completo porque eso es de materia de familia, sí es bueno que podamos aplicar la materia en distintas áreas del derecho, específicamente porque cuando estamos en el examen de grado les pueden saltar de un punto a otro, entendiendo que en el fondo es una forma transversal de ver la materia. No es solamente, oh, estamos en acto jurídico, así que solo le pregunto lo que pasaron en ese curso. No, se entiende que ustedes ya saben todo, entonces les pueden preguntar de todo. Siendo así, ¿qué es la capacidad? En su minuto, cuando veíamos cuáles eran los requisitos del acto jurídico, decíamos que teníamos requisitos de existencia o requisitos de validez. Los requisitos de validez, concretamente hablando, tenemos la voluntad exenta de vicios, tenemos el objeto lícito, la causa lícita, y ahí aparece finalmente la capacidad. O sea, debemos ser capaces para realizar el acto. Si no, estaríamos ante un acto potencialmente anulable, susceptible de una nulidad, y vamos a ver de cuál, porque no es tan sencillo como decir, no es relativa, no es absoluta, porque depende efectivamente cuál es la incapacidad concreta en la que se concurrió en dicho acto. La capacidad es una aptitud legal, esa es su naturaleza jurídica. Señor, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la capacidad? La aptitud legal. Y será la aptitud legal de las personas para ser titulares de derechos, ejercer esos derechos y contraer obligaciones por sí mismas sin el ministerio ni la autorización de otro. La capacidad, aquí es importante dividir a la mitad y decir, bueno, existen tipos de capacidad. Vamos a ver cuáles son. Pero a cualquier capacidad se le puede dar las siguientes características. Primero, lo normal es tener capacidad. Discutible, con asterisco para lo que es la capacidad de ejercicio, porque la mayoría de los individuos menores de 18 años no tienen plena capacidad de ejercicio. Pero la regla general es que todos tengamos capacidad, salvo los que la ley declare incapaces. Eso es como lo importante. Todos somos capaces, salvo los que la ley declare incapaces. Luego, las normas sobre capacidad son normas de orden público. Que sean normas de orden público significa que su interés es público, ¿ya? Distingamos aquí lo que es el derecho público de lo que son el orden público. El derecho público regula la relación de los particulares con el Estado, mientras que el orden público dice relación de cuál es el interés protegido. Es un requisito de validez de los actos jurídicos, ya lo adelantamos, y si faltara estaríamos expuestos a nulidad. Y las normas relativas a las incapacidades son normas de protección. Esto es una pregunta que de hecho una vez escuché en un examen de grado. ¿Qué opina usted de las normas de capacidad? Una forma súper curiosa de plantear la pregunta, pero en el fondo el profesor lo que quería que el alumno dijera es que me parecen bien porque las normas relativas a la capacidad y las incapacidades protegen a los incapaces. Me parece que el alumno reprobó el examen. Luego, no todos los actos requieren la misma capacidad, y aquí uno podría ponerse a discutir si la capacidad es una sola, si hay varias manifestaciones, un poco parecido a la discusión que tenemos con el dolo. Pero la verdad de las cosas es que no importa mucho si la capacidad es una sola o no. Lo que importa es saber que cuando yo sé un determinado acto, puede ser que yo sea capaz para ese acto y no sea capaz para otros. Ser capaz no es que soy capaz para todo. Soy capaz a lo menos para un determinado acto. Y así entramos a lo que son la clasificación de la capacidad o los tipos de capacidad. Ojo con esta pregunta porque a veces los profesores dicen, clasifíqueme la capacidad. Y entonces los alumnos comienzan a clasificar la incapacidad. Porque también la incapacidad tiene clasificación. Entonces, si dicen, clasifíqueme la capacidad o cuáles son los tipos de capacidad, están refiriéndose a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud legal de toda persona para ser titular de derechos. Si yo efectivamente tengo condición para en mi patrimonio, en esta bolsita de derechos que tengo, poder meter cosas, entonces yo tengo capacidad de goce. Yo no podría preguntarse, bueno, ¿desde cuándo entonces tengo capacidad de goce? Formalmente, desde que somos personas. Aquí hay una cosa curiosa, porque para ser persona tengo que tener capacidad de goce, efectivamente la personalidad, pero también se podría decir lo contrario, que todo aquel que tenga capacidad de goce necesariamente es persona. De hecho, ese es el concepto genérico que se da antes de distinguir entre persona natural y persona jurídica. Le digo, el profesor los mira y dice, dígame qué es persona. Bueno, persona, conforme al artículo, no, persona, no creo que me clasifique respecto a la ley. Tenemos la persona natural, y ahí se queda. El concepto que da el profesor Orrego de persona, a secas, vendría siendo titular de derechos. Entonces, pareciera ser que
atributo de la personalidad más esencial vendría siendo la capacidad de goce. La tenemos desde que nacemos, porque desde entonces nos reconoce nuestra personalidad, y hasta nuestra muerte. Viene la discusión luego de si existen los incapaces de goce, y la verdad es que podrían existir en términos relativos, pero nunca absolutos. ¿Por qué nunca absolutos? Porque si no tuviéramos capacidad de goce no seríamos personas. Y podría ser en términos relativos porque puedo yo ser incapaz para ser titular de determinados derechos concretos. Por ejemplo, si el Estado desarrolla un bono COVID y resulta que yo no cumplo los requisitos, yo no puedo adquirir ese derecho. Punto. Luego tengo la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, que está tratada en el artículo 1445, léanlo después, es también un título legal que tiene una persona, pero para ejercer derechos y contar obligaciones por sí misma, sin el ministerio ni la autorización de otra persona. Y digo de otra persona porque son las personas las que nos dan las autorizaciones, no las cosas. Entonces, el tema aquí, la frase clave que no se les puede olvidar, es sin el ministerio ni la autorización de otro. Porque a veces dicen la primera parte y el profesor se las da por mala. Porque al final de cuentas, el incapaz relativo, digamos, un muchacho de unos 14 años, técnicamente, si nosotros obviamos esa última parte, tendría capacidad de ejercicio, porque puede efectivamente ejercer derecho y contar obligaciones. De que puede. El tema es que requiere una autorización para hacerlo en la mayoría de los casos, salvo que tenga 16 años ya y que tenga su peculio profesional. La generalidad de los casos requiere una autorización o una formalidad habilitante para poder ejercer sus derechos así como más normalmente. Entonces, ¿qué es lo importante de la capacidad de ejercicio? O más bien dicho, ¿cuándo podríamos decir ya, yo tengo capacidad de ejercicio? Normalmente a los 18 años gano la capacidad de ejercicio, siempre y cuando no esté demente. Y ahí tenemos que empezar a entender qué me haría incapaz. Y viene la clasificación de los incapaces. Clásicamente, ningún profesor va a ponerles a discutir si le dicen, oiga, ¿cuál es la clasificación de incapaces? ¿Absoluto o es relativo? Esa respuesta va a ser genéricamente aceptada. Entonces la respuesta completa, correcta, sería, profesor, existen los incapaces absolutos, los incapaces que no son absolutos, y también tenemos incapacidades especiales. Bueno, me comí los relativos. No, lo que pasa es que la ley nunca habla de incapaces relativos. La ley dice los incapaces no absolutos. Entonces, esa sería la respuesta que implicaría a los tres tipos de incapacidades. La primera incapacidad, la incapacidad absoluta, la ley entiende que son incapaces porque esos individuos no tienen discernimiento para entender la naturaleza, efectos o consecuencias de sus actos. Y aquí aparece el demente, el impúber y el sordo o sordomudo que no se puede dar a entender claramente. En este último caso uno diría, bueno, a lo mejor sí tiene discernimiento, pero no lo puede comunicar, no tiene cómo comunicar su voluntad. Entonces sería el único asterisco en el que diríamos, aquí, no sé si realmente sea falta de discernimiento concretamente hablando. Ojo que el sordo o sordomudo que no se puede entender claramente, tiene que no poder darse a entender de ninguna forma. O sea, no puede escribir, no sabe lenguaje de señas, no sabe nada para poder dar a expresar su voluntad. Si ya sabe al menos una forma en la que puede claramente expresar su voluntad, ya no entraría en la categoría de un incapaz absoluto. El tema con los incapaces absolutos es que pueden actuar representados por su representante legal. Y uno dice, bueno, entonces, ¿pueden actuar o no pueden actuar? Lo que pasa es que imaginemos mi hija de 5 años. Mi hija de 5 años puede ser titular de derechos, claro, tiene capacidad de gozo, yo le puedo regalar una cosa y va a entrar a su patrimonio. Pero ella no puede ir a comprarse un dulce técnicamente. Yo no le puedo pasar 1.000 pesos para que se vaya a comprar un helado y lo compre. Ese acto jurídico, formalmente, conforme a lo que dice la ley, cuando ella va a celebrar esa compraventa, no tendría capacidad para celebrarla. Entonces, esa compraventa adolecería de un vicio y yo podría pedir la nulidad. ¿Por qué en realidad nosotros no nos complicamos y la gente igual le vende los helados a los niños? Por la cuantía. Es tan baja la importancia de esos 1.000 pesos que nadie se va a poner a alegar si hay nulidad o no nulidad. Entonces, es para que vean que por costumbres a veces no hacemos las cosas exactamente como aparecen en la ley. Pero si mi hija el día de mañana se quiere comprar una casa o un auto, nos ganamos la lotería y resulta que le regaló un montón de dinero a ella y ella se quiere comprar, no sé, un establo lleno de ponis, bueno, ahí probablemente por la cuantía alguien le va a importar y ella solita no puede ir a comprarse el establo lleno de ponis. ¿Qué podemos hacer? Puedo yo
en su representación, comprar el establo de ponis y luego dársela a ella. Eso se podría hacer. Ese es el caso de un impuber, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta cuál es la clasificación de las personas. No la voy a entrar a clasificar ahora, pero si necesitan la clasificación de la persona, luego me lo comentan por WhatsApp o me mandan un mensajito o algo y les puedo decir dónde lo pueden encontrar. Luego tenemos el tema del demente. Aquí hay una pregunta importante, que preguntan, ¿desde cuándo se entiende que el demente es un incapaz absoluto? ¿Es necesaria o no es necesaria la interdicción por demencia? Recordemos que yo puedo solicitar interdicciones. Dado como está escrito el código, se entiende que el demente es demente todo el tiempo es incapaz absoluto. Lo que pasa es que la interdicción por demencia nos sirve como un medio de prueba para mostrar que no actúa en un intervalo lúcido. Los intervalos lúcidos existen, puedo estar demente, pero en algún momento concreto estar perfectamente clara y tener discernimiento y actuar de forma coherente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que probar, si no hay interdicción, voy a tener que probar ante el tribunal que la persona estaba demente y que en ese momento estaba actuando dentro de su demencia. ¿Para qué más me puede servir el decreto de interdicción? También me sirve para que se designe un curador para el demente, o sea, para que alguien pueda velar por sus bienes y administrar sus bienes. Entonces, ¿es necesario el decreto de interdicción para que el demente sea considerado un incapaz absoluto? No. Por eso yo pongo ahí solo demente, no pongo demente sujeto a interdicción. En cuanto a los incapaces que no son absolutos, llamados por la doctrina los incapaces relativos, son aquellos que la ley les reconoce cierto discernimiento, ya una chica de 14, 15 años claramente se maneja mejor que una de 5, pero aún así la ley dice, no voy a dejar que hagan cualquier cosa porque alguien puede abusar de la inocencia, falta de experiencia de estas personas. Entonces, como no les puedo reconocer total autonomía, vamos a ver que alguna persona que sí sea plenamente capaz, determinados individuos concretos, que tienen que velar por su seguridad y cuidado, eso le tienen que dar autorización para actuar. Ok, entonces, ¿quién podría darle autorización a la niña de 15 años? Sus padres, por ejemplo. Aquí tenemos al menor adulto y al disipador sujeto a interdicción. Específicamente aquí, ojo, que dice disipador sujeto a interdicción, porque el disipador a secas no es un incapaz relativo. Solo cuando lo sujeta a interdicción se vuelve un incapaz relativo. ¿Y de a quién tiene que pedirle permiso? Bueno, a su curador. ¿Bien? ¿Cómo actúan? Podrían actuar representados, como pasa con los incapaces absolutos, pero también podrían actuar por sí solos en ciertos casos. Aquí es cuando son especiales, porque si les damos la autorización del representante legal o un subsidio del juez, maravilloso. Ahí se podría entonces actuar teóricamente por sí mismo, pero con la habilitación. O también ante norma expresa que se los permita. ¿Qué norma expresa tenemos en que los incapaces relativos podrían actuar por sí mismos sin necesidad de pedir la autorización a nadie? Reconocer un hijo. O sea, tengamos presente que los hombres se vuelven finalmente adultos a los 14 años y las mujeres a los 12. Ellos ya son incapaces relativos, no son incapaces absolutos. Entonces, un hombre de 14 años podría perfectamente, digo hombre, en realidad muchacho de 14 años, podría perfectamente ir al registro civil y reconocer a un hijo, y aunque no sea su hijo, solamente por el hecho de que no tiene la filiación determinada. Y una mujer también, niña de 12 años. Ojo con el concepto de niña y adultos, porque para el derecho civil, como dije recién, la mujer es adulta desde los 12, el hombre es adulto desde los 14, sin perjuicio de que ahí entramos en la idea de que son menores adultos. Para los tratados internacionales son niños hasta los 18. Entonces no es incoherente que existan las dos clasificaciones. Lo que pasa es que uno es para derechos fundamentales y otro es para derecho patrimonial. ¿Cómo se sancionan los actos si ha actuado un incapaz absoluto o un incapaz relativo? Si actuó un incapaz absoluto en el acto, súper fácil, nulidad absoluta. Y si actuó un incapaz relativo, nulidad relativa. Eso es fundamentalmente la manera más fácil de acordarse de cómo se sancionan los actos. Hay una cosa más que tiene que ver con las obligaciones naturales, que vamos a ver más en profundidad cuando veamos la materia de obligaciones, pero hay que tener en cuenta que si el incapaz absoluto realiza un acto jurídico, mi hija de 5 años va y vende su bicicleta al vecino por dulces, o sea, ni siquiera va a generar obligación natural. Es decir, que no existe esto de que el vecino pueda retener lo pagado de ninguna forma, ¿ya?
Mientras que, si estamos hablando de incapaces relativos, ahí sí se podrían generar obligaciones naturales, si es que esto efectivamente contrataran, e incluso son susceptibles de caución. Me parece que sí, ya vimos en la clase de dolo el toro del incapaz, así que no es necesario mencionarlo ahora. Finalmente tenemos el tercer tipo de incapacidad, las incapacidades especiales o prohibiciones. Aquí tenemos todas aquellas que recaen sobre personas que normalmente son capaces. Tú, yo, espero, si no son dementes, o yo no soy demente. Y lo solo que, en el fondo, si bien normalmente podemos actuar libremente para celebrar todo tipo de actos, hay determinados actos que no podemos realizar. Por ejemplo, si yo estuviera casada con Dani y resulta que quiero venderle un inmueble mío, no puedo porque la compraventa entre cónyuges está prohibida. Salvo que estemos separados judicialmente. Entonces ahí tendríamos que, oye, yo podría venderle este inmueble a cualquier persona, pero a Dani no. Entonces ahí tendríamos una incapacidad especial o prohibición. El tema con esto es que no es propiamente tal la sanción de nulidad, va a depender del caso concreto. O sea, hay algunas veces están sancionados con nulidad, otras veces con inoponibilidad, otras veces podría ser que no tuviera una sanción propiamente tal puesta en el derecho, sino que me dicen que no lo haga, pero no dice cómo se sanciona, también ocurre. Entonces, si me hablan de incapacidad, ya sabemos que no son dos, son tres tipos. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Si hay alguna duda, me prenden el micrófono y me preguntan. Ok. Vamos entonces a los impedimentos dirimentes del matrimonio. Dijimos que ya teníamos entonces lo que era la capacidad, la clasificamos, sabemos lo que son los incapaces, los clasificamos, y ahora vamos a ver, bueno, ¿qué otros temas de capacidad pueden haber en nuestro examen? Los impedimentos dirimentes son aquellos en que se tratan en la materia de matrimonio, están entre los artículos 5 y 7 de la nueva ley de matrimonio civil. Y se distinguen en dos tipos, los absolutos y los relativos. Formalmente aquí no tiene que ver con que no es tan sencillo como decir, la única diferencia es la sanción, sino que aquí se refieren a absolutos relativos de los que no se pueden casar con nadie y los que no se pueden casar con determinadas personas. A eso se refiere absoluto relativo aquí. ¿Por qué? Porque la sanción es siempre la misma, nulidad de matrimonio. No existe en el matrimonio la nulidad absoluta y la nulidad relativa. De hecho, si el profesor les preguntara en su examen cuántos tipos de nulidad conoce, podríamos ser súper extenso y decir, yo conozco 4 tipos de nulidad, profesor. A ver, ¿cómo tanto? Yo conozco 2. No. Tenemos la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la nulidad de matrimonio y la nulidad procesal. Tenemos todos esos tipos de nulidad. Incluso en nulidad procesal tenemos el incidente de nulidad procesal y tenemos el recurso de nulidad. Y tenemos varios recursos de nulidad porque están, ya, nos vamos por procesal, si queremos. Los impedimentos dirimentes absolutos, o sea, personas que no pueden contraer matrimonio con absolutamente nadie, son aquellos, 1, tienen un vínculo anterior no disuelto, o sea, están casados todavía, o bien están en un acuerdo de unión civil con alguien. Entonces, alguna vez alguien me preguntó, ¿yo puedo estar en un acuerdo de unión civil y estar casado al mismo tiempo? No, porque en el fondo solo puedo tener un vínculo de este tipo al mismo tiempo. Si yo estuviera casado y por algún motivo inexplicable logro volver a casarme, por ejemplo, porque me casé en el extranjero y luego no validé ese matrimonio en Chile y me vuelvo a casar acá, entonces podríamos estar ante una circunstancia que se llama, no es una nupcia de la prohibición, no lo recuerdo cómo se llama en este instante, pero en el fondo es algo que no se puede ni se debe hacer por ningún motivo, porque en Chile al menos no existe la poligamia. No sé si algún día existirá. Luego tenemos los menores de 16 años. Formalmente hablando, los menores de 16 años no se pueden casar, en Chile al menos. Y si yo tengo entre 16 y 18, técnicamente sí podría, pero necesito el ascenso. El ascenso es le pido a mis padres que me den permiso y que si no me dan, bueno, el matrimonio igual es válido. El único detalle es que podría ser una causal para que me desheredaran. Los privados de razón, los que tengan alguna anomalía psíquica o sean inmaduros, tampoco se pueden casar con nadie, lo cual es curioso porque yo podría decir, mire, quiero pedir la nulidad de matrimonio porque el hombre con el que me casé es demasiado inmaduro para entender cuáles son las condiciones necesarias para los fines del matrimonio. Técnicamente es una causal válida. Ahora, de que la vayan a dar, probablemente no. Los tribunales de familia son bastante reacios a dar nulidades de matrimonio por este tipo de causales. Lo más probable es que le digan, oiga, recalifique esto un divorcio, por favor. Y tenemos al sordo o sordo-mudo que no puede darse entender claramente. Bueno, aquí de alguna forma estamos dando
estamos volviendo a hablar de la materia de un incapaz absoluto. En cuanto a la diferencia entre privados de razón, anomalía psíquica y madurez, el privado de razón debe ser al momento del matrimonio, no necesariamente necesita privado de razón siempre. O sea, en el momento que está celebrando el matrimonio ante el oficial de registro civil, en ese instante debe estar la privación de razón, por ejemplo, porque estaba ebrio o porque estaba sujeto a un hipnosis. ¿Ya? Así que, si no quieren que su matrimonio sea válido, tomen harto antes de firmar. Luego, en cuanto a anomalía psíquica, tendría que ser fácilmente diagnosticado, o sea, tiene que haber efectivamente algún profesional de la salud que haya dicho esta persona, por las condiciones que tiene, no es capaz de formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. No sé, por ejemplo, es una persona, un psicópata teóricamente podría ser, porque el psicópata no tiene condiciones para formar una comunidad de vida con otra persona. Entonces, podría ser una psicopatía. Luego tenemos los incapaces, o sea, los impedimentos directamente relativos. Aquí corresponden a personas que no se pueden casar con ciertas personas. No me puedo casar generalmente con cualquiera, menos con estas. Muy triste, estoy muy enamorado, sería terrible. Por ejemplo, el parentesco es una posibilidad, y son aquellas personas que no se pueden casar porque son parientes. Aquí tenemos los consanguíneos de línea recta, o sea, no es ni con mi abuelo, ni con mi padre, ni con mi abuelo, ni con mi bisabuelo, ni con mi hijo, ni con mi nieto, ni con nadie hacia abajo. Esa sería la línea recta. Y los colaterales en segundo grado. Recordemos que para contar los grados tenemos que ir hacia el ascendiente común y después bajar. O sea, no me puedo casar con mi hermano. Subí 1 a mi padre, 2 a mi hermano. No, con mi hermano no se puede. Pero podría con mi sobrino. Sí, con mi sobrino teóricamente se puede, porque sería ese un colateral en tercer grado. Podría con mi tío. A ver, tengo que subir a mi padre, eso es 1. Subí a mi abuelo, son 2. Bajo a mi tío, parece con mi tío también y con mi primo también. Entonces, colateral de segundo grado no, que vendrían siendo ¿quiénes? Los hermanos. Y los afines en línea recta, o sea, el marido no se puede casar con su suegra, pero sí con su cuñada. Y el parentesco por afinidad permanece aunque el matrimonio se disuelva. O sea, si realmente les gusta la cuñada, no se casen. ¿Ya? Me refiero con la tipa de la cuñada. Luego tenemos el caso del delito de homicidio. Resulta que fulanito mató a Menganito porque quería quedarse con la esposa de Menganito. El cónyuge sobreviviente no se puede casar con quien esté formalizado por el homicidio y con el que ya hubiese sido condenado como autor, cómplice o encubridor. ¿Por qué formalizado? Porque cuando estamos en un proceso penal, cuando está formalizado, no significa que yo sea culpable todavía, no me han condenado, pero está en investigación. O sea, mientras se esté investigando si esa persona fue el que mató a mi esposo, no me puedo casar con él. Bueno, cónyuge, en realidad, esposo es una forma vulgar de decirlo. Entonces, mientras lo estén investigando, no se puede. Y si ya lo condenaron, obviamente tampoco. Tengo que esperar a que lo absuelvan. ¿Ok? Luego tenemos la capacidad para suceder. La capacidad para suceder es la capacidad para ser heredero o legatario y corresponde a una capacidad de goce especial. En el fondo me dicen, ¿usted tiene efectivamente la capacidad para poder recibir el patrimonio del causante? ¿Ser un asignatario, sí o no puede? Por eso es una capacidad de goce, porque me implica si yo puedo ser titular de esos derechos. Tenemos los incapaces absolutos también y relativos. Los absolutos, que no le pueden suceder a nadie, y aquí tenemos el que no tenga existencia al momento de la apertura de la asociación, ya no existo, hasta que exista. O sea, el que todavía no existe, pero se espera que exista, se espera a que exista para poder deferirle la herencia. Y si resulta que muere antes de nacer, se entiende que nunca nació, nunca existió. Y los gremios, cofradías y toda agrupación de personas que no tengan personalidad jurídica, salvo que sea para crear dicha gremio, cofradía o agrupación de personas. Yo podría dejar en mi testamento, quiero que se cree la organización Melissa Prado para los estudiantes de la universidad tanto, para que todos pasen su examen de grado, y sea para que los profesores del mundo vengan a enseñarles. Sí, eso lo puedo dejar y dejo mi dinero para ello. No lo voy a hacer. Los relativos. Los relativos son que puede suceder, pero no a ciertas personas. No se puede, el eclesiástico confesor no puede ser asignatario. Tampoco el notario y los relacionados. Por ejemplo, ahí estamos hablando de la familia del notario. Voy, hago mi testamento en la notaría y resulta, sorprendentemente dejé todo al mismo notario que fue el ministro de Fe. Sospechoso. Y luego, los condenados por crimen o delito de dañado ayuntamiento. Esto quedó derogado hace ya un rato, pero en el fondo el delito de dañado ayuntamiento tenía que ver con los hijos incestuosos. En cuanto al eclesiástico confesor, pequeño paréntesis. Si resulta que mi eclesiástico confesor es mi hermano,
o es mi padre, o es algún asignatario que por ley tiene derecho a sucederme, entonces sí opera que él pueda sucederme igual. En el fondo las legítimas y las reglas de la sucesión intestada priman por sobre lo que es estas normas de incapacidad. ¿Ok? Tenemos la capacidad para iniciar la posesión. La capacidad para iniciar la posesión, en el fondo me dicen, ¿quién puede, si yo me encuentro una cosa, yo quiero ser dueño de esto de en adelante, ¿quién puede iniciar una posesión que eventualmente implica adquirir el dominio? Bienes muebles, los que no pueden son los infantes o niños y los dementes. Ojo, infante o niño no es lo mismo que impúber, o sea, infante o niño es hasta los 7 años. O sea, de 7 años hacia abajo y los dementes no pueden iniciar posesión porque no tienen absolutamente ninguna forma de discernimiento. Y los inmuebles hay que tener plena capacidad de ejercicio para iniciar la posesión. Luego, en la capacidad extracontractual, tenemos que, aquí, ¿cuál es la capacidad para ser responsable y tener que indemnizar en caso de un delito o un cuasi-delito civil? El infante o niño y demente, jamás. Ellos son totalmente inimputables, van a tener que responder por ellos sus cuidadores. Y entre los 7 y los 16 años, yo tengo que llevar la causa al juez para que el juez interrogue al niño, vea los antecedentes, vea los peritajes psicológicos y observe si es que actuó o no con discernimiento. Si actuó con discernimiento, entonces podría haber efectivamente posibilidad de que fuera él quien deba indemnizar. Si no actuó con discernimiento según el juez, entonces van a ser sus cuidadores los que van a tener que responder a título propio. Y la próxima clase comenzamos con las causales de ineficacia del acto jurídico. Vamos a cerrar acá.